Quiero que vayamos rápidamente a San Lucas. No quiero perder mucho tiempo con el preámbulo porque se me van minutos. Y ahora sí, estamos cortando un poquito de tiempo. Aleluya, Señor. Aunque el otro día les pedí 10 minutos. Fueron tan generosos, me dijeron, sí, pasamos 10 minutos. Pude terminar. Y terminé justito, porque eran 46. Lo vi en el celular y terminé en 56. Vieron cubrir. Estoy corrigiendo de a poco con eso de. Con eso de que ya termino. Ya me voy a terminar de corregir. Estoy muy clarísimo. Hablemos de San Lucas capítulo 2. Vamos a hablar de algo que por lo general se le enseña a los niños. Yo quisiera saber ustedes, los que hace años que vienen a la iglesia o han estado en la iglesia, si alguna vez escuchó hablar de un púlpito sobre la niñez de Jesús. A los niños se les enseña siempre. Pero en este día, cuando yo estaba orando al Señor, ayer también, estos días, yo decía, Señor, ¿pero qué voy a decirle a los hermanos? Me parece increíble, ¿no? Yo sé que si le digo a mi esposa, ella me dice, yo tengo una palabra para compartir. Y yo dije, Señor, ¿qué les voy a decir a mis hermanas y hermanos? Y Él me volvió a decir, habla de Él. ¿Sí? Habla de Él. Y entonces, vamos a hablar de esta hora de la infancia de Jesús, allí en el versículo 41, 2:41, porque habla, no vamos a hablar de cuando fue llevado al templo y eso, cuando vinieron los pastores y los hermanos, todo eso. Vamos a hablar de cuando Jesús llegó al templo, ¿sí? Ahora, todos los padres tenemos la responsabilidad de inferir, de trabajar, de cuidar, de cuidar por el crecimiento de nuestros hijos. ¿Amén? Amén. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo, el mayor empeño, ¿sí? Porque nuestros hijos crezcan lo más saludable posible y, si es posible, en la fe, mucho mejor. ¿Amén? Mucho mejor. Ahora, nosotros, hermanos, como cristianos tenemos que crecer. Yo llamo a Dios diferente, ahora le digo papá. Papá, nuestro hermano mayor Jesús, quiere que nosotros crezcamos, nos dejó un ejemplo de su propia vida. Para nosotros sería una preadolescencia, una adolescencia, pero en ese entonces ve como niñez. Por eso cuando a Jesús se le ve como una persona joven. Acá cuando uno tenía 30 y algo ya dicen, este está medio veterano ya. No en esos tiempos. Ahora, hermanos, tenemos que nosotros, como yo le he dicho muchas veces a nuestra hija, tiene que crecer para ser la mejor. Usted dice que disparate, ¿cómo puede ser la mejor de todas las mejores? No es una regla que yo impongo a él su consejo, porque vieron que los hijos crecen hasta determinados puntos donde uno manda y empiezan a decir, ¿por qué tengo que? ¿No? Después llega un momento que uno ya no puede mandar más, tiene que aconsejar. Pero, ¿por qué tenemos que ser mejores o ser los mejores para Dios? En primer lugar, tenemos que ser los mejores para Dios. Pero también tenemos que ser los mejores para nosotros. Y nosotros, en las manos de Dios,
ni nos imaginamos cuánto nosotros podemos crecer, como dice la palabra, casi al final de los textos que nosotros vamos a leer, por allá por el versículo 52, que Jesús crecía en gracia, en sabiduría, amén, hermano, y en estatura delante de Dios y delante de los hombres. O sea que tenemos toda la vida por delante de decir, bueno, ya voy a crecer. No. El Señor quiere que nosotros crezcamos y seamos los mejores para Él y para nosotros. ¿Sí? Yo no voy a ser el mejor para mí comparándome con el otro. Voy a hacer el esfuerzo de llegar hasta donde el Señor me dé la sabiduría y la gracia para ser mejor. Amén. Los que somos esposos, mejores esposos, los que somos hijos, mejores hijos, los que servimos a Dios, mejores siervos del Señor. Procurar para Dios, pero también para nosotros. Porque cuando nosotros, no sé si entiendo lo que quiere decir, se entiende, pero cuando nosotros buscamos el ser mejores en Dios, automáticamente esa fuente comienza a derramarse y a bendecir a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Sabe que el otro día vino una persona a mi casa y me dijo, yo lo conozco a usted? Yo no la conocía, ¿vieron? Todos conocen al mono, pero al mono no lo conoce a nadie. Yo lo conozco a usted. Ah, sí, yo lo conozco de tal lugar a usted. Le digo yo, pero yo a usted no, discúlpeme, pero yo a usted no la conozco. Dice, inclusive usted me bautizó. Yo dije, peor me sentía yo. Bueno, gloria a Dios, dije yo. Pero yo no me acordaba, le digo, discúlpeme que no me acuerdo de su cara. Dice, no, decía que fue hace muchos años en tal lugar. Y bueno, gracias a Dios, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a mirar al pasado y ve que el Señor le ha llevado por sus caminos en crecimiento, también debo decir que muchas veces he estado estancado, muchas veces. Y el Señor me ha tenido que sacudir fuerte, a decir, vamos, no seas perezoso. ¿Sabe que Jesús estuvo a los pies de María aprendiendo? Sí. Porque la enseñanza en la casa era de quién? La casa de los judíos. De los padres, principalmente hasta los 12 años de la madre. Luego pasaba, no quería decir que no se siguiera enseñando, luego pasaba a que el padre de familia enseñara el oficio. Así que el hijo era formado espiritualmente, pero también era formado para defenderse en la vida, ¿sí? ¿Recuerdan? Jesús se sentaría a los pies de su mamá, María, que fue elegida por su fidelidad a Dios, el Dios omnisciente, que miraba el futuro, no solo el presente, el futuro, cómo María iba a ser con el niño. María estuvo con José, tuvieron la responsabilidad de educar a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Qué le parece? Qué responsabilidad, ¿no? María se tuvo que preparar. Es más, le digo, casi seguro que en su casa tenían unos rollos que era muy difícil de obtener, muy caro. Tendrían en su casa unos rollos de la Torá, del Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros de la ley de Moisés para enseñarle. ¡Qué enorme responsabilidad! Y ustedes ven que Jesús tenía una excelente educación. También obviamente concurría a la escuela en la sinagoga de Nazaret, porque ellos iban a la escuela en ese lugar. Pero vamos a leer un poquito. Dice en el 41, 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén. ¿A qué lugar? A la fiesta de la Pascua. ¿Amén? Iban todos los días
a la fiesta, todos los años, a la fiesta de la Pascua. ¿Sabe que esto me habla de la perseverancia? De todos los años ir a esa fiesta que duraba 7 días, donde no iban a jugar, a hacer juegos y a jugar al voleibol, y estaban allí esparciéndose a la orilla del agua, bañándose. No, iban a buscar a Dios. Eso es lo que iban a hacer. Se leía la ley, se hacía el sacrificio, se alababa a Dios, se adoraba a Dios, y en ese ambiente fue creciendo Jesús. Yo sé que algunos hermanos aquí, hermanas, han tenido la bendición de crecer en un ambiente cristiano, sano. Por eso doy gracias a Dios, gloria a Dios, yo no, pero muchos de los que están acá sí. Y dice que a la fiesta de la Pascua, que era la fiesta en que ellos celebraban la liberación del pueblo de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus, por mano poderosa de Dios, de Egipto. ¿Sí? Allí mantenían la Pascua. No nos vamos a detener en estos detalles, ¿sí? Hay mucho para decir. Y esto me habla justamente, hermano, de que nosotros, de que ellos eran obedientes a Dios. Eran un ejemplo de obediencia, un ejemplo de perseverancia, y tenían la necesidad, el ansia de estar en la casa de Dios. ¿Se acuerdan de la pandemia? Yo por lo menos nos veíamos por el sur, pero yo sufrí. Porque no sabía si íbamos a poder abrir la iglesia nuevamente. Pero Dios en su misericordia permitió que las casas de la iglesia se abrieran para que los creyentes se congregaran. Esperando el Señor que eso que sucedió en el 2020 haya hecho algo positivo en nosotros. Un cambio, un crecimiento, ¿verdad? Porque el mundo ya vemos, ya lo escuchamos ahora, el mundo sigue igual, no le interesó. Ahora está como descontrolado, pero los hijos de Dios, o sea que los seres humanos no han aprendido nada, no hemos aprendido nada, pero los hijos de Dios sí tenemos que haber crecido, tenemos que haber avanzado. Amén. Dios nos está dando una oportunidad a nosotros. Aprovechémoslo, porque si no un día se pueden cerrar las puertas de la iglesia para siempre. Que el Señor tenga misericordia. Entonces vemos que ellos tenían la necesidad como familia. María con José, el niño, tenían la necesidad de estar en la Pascua, en el templo del Señor, una semana intensa de adoración, en búsqueda del Señor. Mira, a veces nosotros nos volvemos a buscar a Dios y a los 15 minutos ya nos aburrimos de orar. Ellos estaban toda la semana con los sacrificios, algunos ayunaban en el templo, cantando y adorando a Dios, escuchando la enseñanza bíblica. Y Jesús era parte de ellos. Vamos a leer un poco más. Dice que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Por qué? Porque allí el muchacho ya era llamado hijo de la ley. Ya podía leer la ley, ya podía leer la Torá, en fin, y ciertas cosas más que no nos vamos a detener. Y dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, era una celebración. Hoy nosotros celebramos la cena del Señor. ¿Amén? Es una celebración. ¿O no? Es una celebración donde celebramos la muerte de Cristo, recordamos la muerte de Cristo, pero celebramos su obra salvadora para la humanidad. Pero también celebramos que somos salvos, que hemos nacido de nuevo, que nos ha dado una vida nueva. Amén. Y vemos allí que al regresar, como dice el versículo 43, el niño Jesús quedó en Jerusalén sin que lo supiera José y María. Yo sé que esto en nuestros días es una cosa
juzgaríamos a María y a José de una manera, ¿cómo va a dejar al chiquilín solo? ¿Cómo no se va a dar cuenta? ¿Cuántas cosas? Quizás algún familiar nuestro ha dejado a algún hijo solo o algo, y nosotros hemos inculparle, o hemos visto alguna noticia en la televisión que por dejar a los niños solos pasó otra cosa, y ahí nosotros nos enojamos. Pero las cosas eran diferentes en esos tiempos, tan distintos a nuestros tiempos. Ellos no se dieron cuenta porque ellos pensaban que el niño, como dice el verso 44, estaba entre la compañía. ¿Qué era la compañía? Todos los parientes, todos los familiares, todos iban juntos. No era raro que un niño desapareciera por hora de estar con su padre, porque estaba con sus primos, con todos los familiares. No era raro. Pero cuando pasó mucho tiempo, se empezaron a preocupar, y nos dice la palabra del Señor, que anduvieron camino de un día y lo buscaban esperanzados, obviamente, que estuviera entre los parientes, entre los conocidos, dice. Pero cuando no le hallaron, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén. Y dice la palabra nos habla de subir a Jerusalén, en el verso 42. Subieron, dice, ¿a dónde? A Jerusalén. Nosotros sabemos que el monte Hermón está bien alto. Más alto están los altos de Golán. Y allí ellos subieron, pero para subir, primero hay que bajar, porque hay montañas, y hay que bajar y hay que subir. Pero el subir acá no quiere decir, no quiere hablar de subir en sí, caminar un repecho. Nos está hablando de subir a la presencia del Señor. Amén. De ir a la presencia de Dios. Así como cuando ellos se iban, el bajar significa que yo comienzo a bajar, comienzo a enredarme las cosas de este mundo, del pecado, de la maldad, etcétera, etcétera. Eso, hermano, es un concepto judío, el subir a Jerusalén. Cuanto más subo, más cerca estoy de Jerusalén, más cerca estoy de la presencia de Dios. Amén. Y tenemos cada día que estar más cerca de la presencia del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Vemos a Jesús entonces que se quedó allí en la compañía de la gente. ¿Sabe qué distancia había desde Nazaret a Jerusalén? Había nada más y nada menos que 146 kilómetros, casi 140. Ellos habían viajado 147 kilómetros para ir a la presencia de Dios. Y a veces nosotros nos pesan 7 cuadras, nos pesan 5 cuadras. Y entre los 140 y algo de kilómetros Jesús iba también. A veces los niños se los subían en el desierto, no sé si ellos usaban algún tipo de carruaje, se los subían sobre los burros para que ellos caminaran. Pero miren, ¿sabe cuántos días demoró la peregrinación? 37 días. ¿Usted pensaba que estaban a la vuelta de Jerusalén? No, hermano. No, hermano. Estaban a 37 días, casi 147 kilómetros. Y ellos, hermanos, no veían la obligación de ir a la casa a celebrar la fiesta de liberación. Para ellos era una necesidad estar en la casa de Jesús. Y para María, principalmente, porque la palabra dice que su madre María y José, porque José no era el padre de Jesús. José era el apoderado legal, quien lo cuidaba. Su padre era Dios. ¿Sí? Amén. De Jesús adquirió la naturaleza divina. De María su naturaleza humana, porque él era 100% hombre, pero 100% Dios. Y como yo decía a ustedes el otro día, hay una corriente hoy en día que está volviendo a la enseñanza del judaísmo, que está diciendo que hay un solo Dios, que no cree en el Espíritu Santo, que no cree en el Hijo,
que no cree que sea un Padre, simplemente es un solo Dios y nada más. Pero no es lo que nosotros hemos creído. No es lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. No es lo que nosotros hemos experimentado. Al Padre, al Hijo. Y ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque el libro de Hechos de los Apóstoles no dice amén al final. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia sigue. Sigue, nosotros somos parte del libro de Hechos. Amén. De Hechos de los Apóstoles, somos parte de nosotros. ¿Sabe cuándo se va a decir amén? Cuando estemos en gloria, todos sus hijos, ahí se va a decir, se va a poner amén. Porque ya se terminó. Pero nosotros somos parte del libro de Hechos de los Apóstoles, por eso el Hechos de los Apóstoles no dice amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Dice que ellos volvieron a Jerusalén. Y allí en el verso 46, están muy lindos los ventiladores del memoria para poner. En el versículo 46 dice: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Sabe qué? Seguramente no había muchas cosas que causaran distracción a los niños, pero habría distracciones. Hoy, lamentablemente, el creyente, muchas gracias, hermana, Dios le bendiga con muchos clips. Voy a poner una fábrica de clips. Muchas gracias. ¿Sabe qué? Jesús estaba allí. Luego de 3 días fue encontrado. Y no, como les decía, no habría muchas distracciones para los niños en ese entonces. La distracción que había era el templo, ir a la escuela de la sinagoga, estaban los animales, taller de carpintería y los otros oficios que había. No había muchas cosas con que distraerse de las cosas de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos muchas cosas que distraerse. Tenemos la pantalla, tenemos la pantalla grande. Tenemos la pantalla grande, tenemos la otra pantalla más chica. Tenemos un montón de distracciones a nuestro alrededor que siempre nos atrapan de alguna manera. Además, los sistemas de los celulares, de la tablet y la computadora, esa inteligencia artificial que los usa, está hecha de tal manera que pueda atraparnos y que no lo soltemos en ningún momento, y que sabemos que tenemos que orar, y que sabemos que tenemos que leer la palabra, y que sabemos que tenemos que congregarnos, pero siempre hay una distracción. Por eso cuando íbamos al campamento de Quillú allá, en la soledad, no había ningún contacto con el mundo exterior, a no ser que hubiera alguna urgencia, había así un lugar para llamar por teléfono, vehículo para llevar a alguien. Gracias a Dios creo que nunca pasó nada. Pero cuando los campamentos se empezaron a hacer en la granja acá, Punta Pirillo, la gente iba y venía a los campamentos y ya no fue lo mismo. Porque uno iba a aquel lugar, a pesar de que iba a la playa y todo, pero uno ya iba con la mente preparada de que para atrás no puedo volver. Como poder podía. Pero si iba a aquel lugar era para buscar a Dios. Poca gente, poquísima gente, usted encontraba contado con los dedos en la mano que no fuera a buscar a Dios. Veníamos recontra bendecidos. Tenemos muchas distracciones alrededor. Cuidado, nuestros hijos no son distracción. La esposa, el esposo no son distracción. ¿Sí? Hay que atenderlo como se debe, ¿no es cierto? No podemos decir, no, dejate de llorar, vos sos una distracción, no. Sabemos nosotros que son las cosas que nos distraen de la presencia del Señor. ¿Amén? ¿Tenés hambre? No. Eso que estás haciendo es una distracción. No me molestes. No. Nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos distraen de la presencia de Dios. Dice que después de 3 días lo hallaron en el templo. 3 días, ¿no? Qué raro. Es un número raro el 3, ¿no? Qué raro.
Y dice que él estaba allí en el templo 3 días. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? ¿Llorando porque no encontraba a mamá y a papá? ¿Qué estaba haciendo? ¿Sentado en medio de los doctores de la ley? ¿Oyéndoles y preguntándoles? ¿No? Yo invito que alguien puede buscar Isaías 55, 6 y 7. ¿Sí? Léalo. El que no cuenta se pone de pie y bien fuerte. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanas y hermanos, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Amén? Ellos fueron buscando a su Hijo, a Jesús. Imagínense la tremenda responsabilidad que pesaba sobre sus hombros y Jesús se había perdido. No fueron irresponsables porque los niños iban con los familiares. Pero Jesús no se quedó en la calle. Jesús se fue, ¿a dónde? Al templo. Y allí estaba hablando, charlando con los maestros de la ley, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ellos lo salieron a buscar. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento que los hombres y las mujeres sobre esta tierra le van a buscar y no le van a encontrar. No le van a encontrar, porque Él se lleva a la iglesia, su espíritu vuelve al Padre, nos lleva, y ahí no va a haber Dios, no va a estar Jesús, no va a estar el Espíritu Santo. Por eso, buscad a Dios. La palabra de Dios dice hoy. Hoy. No dice mañana, dice hoy el libro de Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy es el día aceptable de la salvación. Ellos le buscaron, nosotros tenemos que buscarle a Él. Amén. Si lo buscamos en este tiempo, lo vamos a hallar. Si no lo hallamos, bueno, pensemos que quizás hay algo que está funcionando mal en nosotros, porque el Señor siempre permite que quien le busque verdaderamente le encuentre. A mí lo que me bendice, más allá de lo que él iba a la casa de... Mire, él iba a la escuela hebrea en la sinagoga allí en Nazaret, que obviamente la enseñanza era basada en las Escrituras, en el Pentateuco. También en su casa era enseñado, pero mírense ustedes acá. Es como cuando nosotros éramos gurises, ¿se acuerdan que se nos iba en las horas jugando? De repente era la noche y salía mamá gritando, porque acá están todos jugos, ¿sí? Salía gritando, o algunas otras madres salían gritando en medio de la noche, buscando. Nosotros estábamos jugando a la escondida, cualquier cosa. Bien cosa de niño. Jesús, ¿dónde se quedó? En el templo. Miren lo que eligió. Dice que él se estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. 3 días él estuvo allí. 3 días. Y en esos 3 días, él buscó la mejor educación y crecimiento que le podía dar a cualquier niño. Con los doctores de la ley, con los principales del templo, con los que tenían más sabiduría, sentado en medio de ellos, oyéndoles y preguntándoles. ¿Sabe que yo en los años que hace que predico la palabra del Señor, solamente una vez alguien me vino a preguntar qué significaba lo que había dicho? Yo me pregunto, ¿por qué nosotros nos quedamos con dudas? No me gusta quedarme con dudas. La verdad, no me gusta. Si alguien dice algo de la palabra y yo quedo ahí, o le pregunto,
Es muy fácil de la pregunta. Jesús fue a la fuente. Nosotros tenemos que ir a la fuente. Dios es nuestra fuente. Amén. El Señor es nuestra fuente. Y dice que todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Claro. Y lo que pasa es que era el Hijo de Dios, ¿no? Porque cuando destacamos la persona de Jesús, todos comienzan a decir, lo que pasa es que era el Hijo de Dios. Muchos dicen, lo que pasa, sufrió en la cruz, sí, pero lo que pasa es que era el Hijo de Dios. Pero acá vemos un niño que más allá de lo que sus padres hicieron, se preocupó de crecer en la gracia y en el conocimiento delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y qué nosotros? ¿Conocimiento de qué tenemos? Yo entiendo que tenemos que tener conocimiento de lo que trabajamos, de lo que hacemos, estudiar, pero, a ver, seamos sinceros con nosotros mismos. Seamos sinceros. ¿No hemos empeñado nosotros en crecer, en crecer, en buscar a Dios, en preguntar, en saber? Nosotros nos hemos esmerado en eso. ¿O estamos muy distraídos todavía? Yo leo la Biblia una vez al día, oro. Está bien. Creo que todos los creyentes lo hacen, pero otra cosa es cuando nosotros tomamos como parte de nuestra vida el buscar al Señor, el crecer en el Señor y buscar la mejor educación. Yo tengo un maestro que es el mejor de los maestros, es el Espíritu Santo. Amén. Por lo menos para Betty y para mí. Yo tengo otros maestros que me enseñan por internet. Está muy lindo lo que enseñan y a veces lo que enseña uno se contradice el otro, porque como quieren tapar que Jesús les decía, eso es lo que no. Pero mi maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Y yo, hermano, que espiritual, no. Uno ha ido aprendiendo los golpes y con la sabiduría humana no llegamos a ninguna parte. ¿Amén? Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Ahora, hermano, ¿será que Dios es tan injusto para que nuestra inteligencia aún en las cosas de Dios se desarrolle? ¿Será? Y acá vemos hermanos y hermanas de diferentes edades. Eso no importa. ¿Qué importa eso? ¿Será Dios injusto que impedirá que yo pueda entender y que yo pueda estudiar y que yo pueda comprender las cosas de Dios? ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo? Que el Señor nos ayude, hermano. Dice que estaban maravillados de su inteligencia y su respuesta. Y mire, Él no lo hacía para decir cuánto sé. Un niño. Era un niño, no había ninguna malicia en él. Ni tampoco hubo malicia para alejarse de sus padres. Simplemente ahí quedó con ellos y pasaban a pasar los días. Y para los judíos no era, para los maestros de la ley, no era raro que hubiera niños en el templo, porque los había. No era raro. Dice que ellos se admiraban, los maestros de la ley, claro, el Hijo de Dios, Jesús. Estaba allí porque él había quedado interesado, como dice aquí, no había distracciones. Y él estaba allí escuchándoles, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia, de su respuesta. Hoy Uruguay necesita hombres y mujeres con una palabra de Dios. Amén. Que sepa cantar, hay muchos que saben cantar. Dar saltitos. Hoy estábamos escuchando una alabanza, muy linda música, la alabanza que estábamos alabanza. Y empezamos a poner atención a lo que decía. Decía 100, 100, 100, 100 esto, 100 lo aquello, 100 lo otro. Y después,
siento nada más. Digo, esto no habla nada de las vivencias de un cristiano, o nombra la palabra de Dios, o Jesucristo, nada. Siento. Y es el espíritu del mundo. Siente, hermano, siente. Si no siento es porque el Señor me abandonó. Porque todo hay que sentir ahora. Todo hay que sentir, todo hay que experimentar. No es así. Pero hermanos, dice que cuando sus padres llegaron, en el 48, cuando les vieron se sorprendieron. Qué tremendo, ¿no? Qué sorpresa. No es como nosotros cuando yo era chico, mi madre, yo te conozco bien a vos, me decía. Yo hacía las cosas bien. Cuando no se daba cuenta, le pegaba a mi hermano que es mayor que yo. Y él venía llorando a decirme, mirá, mami, y yo salía, y tenía hasta viola, mira. Nosotros conocemos bien a nuestros hijos. Y quizás María pensó que conocía bien a su hijo, pero quedaron sorprendidos, porque estaba haciendo alguien que nadie hacía. Dice, mañana es domingo, tengo libre, descanso. Y si se pone a estudiar, mañana va a leer la palabra del Señor. Y dice, no, mañana es día libre. No. El lunes, después que venga cansado, trabajar bien, cansado, ahí, ellos se sorprendieron. ¿Eh? Y dice que le dijo su madre, hijo, ¿por qué? Mire, hijo con mayúscula. El verso 48. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y sí, si se nos perdiera un hijo, obviamente, hemos visto la angustia de muchos padres en la televisión, en las redes sociales, que sus hijos han desaparecido. Tremendo, ¿no? No quiero ni pensar estar en los zapatos de esa persona. Dice, ¿por qué nos has hecho esto? Aquí tu padre te hemos buscado. Entonces dice estas palabras. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mire, esa palabra negocio no es una palabra que me agrade a mí, pero quizás esa palabra negocio, cuando la Biblia fue traducida, era una palabra entendida por esa generación como que Jesús estaba en el lugar al que pertenecía. Las versiones más modernas dicen, tengo que estar en la casa de mi Padre. Dios habla hoy. Y tengo que estar en los asuntos de mi Padre. Dijo Jesús. ¿Por qué me busca? Jesús daba por entendido, sobreentendido, de que Él estaba allí porque Él estaba en los asuntos de Dios, Él estaba en la casa de Dios. Tengo que estar en la casa de mi padre, que su madre iba a entender. Tenía 12 años. ¿Sabe que yo disfruto mucho ver los niños en la casa? Cuando hay niños que traen su Biblia y leen, que cantan, que adoran al Señor. Me gozo tanto en el Señor, porque eso es lo que Él quiere. En la casa de mi padre tengo que estar. En los asuntos de mi padre tengo que estar. Dice, mas ellos no entendían. No entendían. Dice que eso no entendían las palabras que él le habló. María tenía conocimiento de la ley, José tenía el conocimiento de la ley, pero Jesús estaba yendo mucho más allá del conocimiento que ellos tenían, de la sabiduría que poseían. Porque la palabra del Señor habla de que Jesús es el Hijo de Dios y que ese lugar santo era la casa de su Padre. Pero dice que no entendieron las palabras que él le habló. ¿No sabéis que en la casa de mi Padre me es necesario estar? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el otro día? Somos templo
del Dios viviente. En la casa de mi Padre me es necesario. Me es necesario. En la casa de mi Padre me es necesario estar. Y el estar es permanecer. Permanecer. Porque en la casa de mi Padre, allí están los que me pueden enseñar. Allí está, obviamente, el Espíritu Santo, Dios está en todas partes. Pero en la casa de mi Padre me es necesario. Por eso hablamos de hábitos. Por eso hablamos de todos los años ellos iban a Jerusalén, recorrían casi 170 kilómetros, 37 días de viaje para estar en la casa de Dios, porque Jesús tenía que estar en la casa del Padre. Señor amado, no. Qué tremendo. Dice, y descendió a ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas. ¿Dónde? Su corazón. No las entendía. No la entendió. ¿Pero qué hizo? Hay muchas cosas que nosotros no entendemos cuando nosotros, hermanos, vamos caminando con el Señor. Hay muchas cosas que Dios habla, que suceden en nuestra vida, que suceden en lo que está alrededor de nosotros, que no entendemos, tratamos de buscarle la vuelta y no la entendemos. Y yo le digo a Betty, deja de tratar de entender algo que no podemos entender, ¿o no? Deja, esto no lo podemos entender, ¿por qué? Dejémoslo. Dios sabe si lo entenderemos o si no lo entenderemos, pero lo guardamos en nuestro corazón. Lo guardamos en nuestro corazón. Y todos los eventos de la vida de Jesús, ¿verdad? Desde los 12 años hasta más o menos los 30, que Él, cuando Él comienza su ministerio, estaban guardados en el corazón de María. Cuando allí ella llega, aparece una mujer llamada Ana y el hombre Simeón. Dos hombres lo reconocen como el Salvador en el templo. Y uno de ellos le dice, y una espada traspasará tu corazón. ¿Qué hizo ella? Lo guardó. Cuando su hijo fue arrestado, fue flagelado, fue castigado, fue allí azotado, clavado en la cruz, allí la espada estaba pasando en su corazón, donde ella había guardado desde niño. Yo me imagino la vida de Jesús como la vida de cualquier niño. Pero la palabra dice que Jesús crecía. No solamente crecía físicamente, no solamente crecía en estatura, sino que en gracia para con Dios y los hombres. Y esa es la huella que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. Crecer en gracia, en sabiduría delante de Dios. Yo doy gracias a Dios. Nosotros no adoramos a la Virgen María para nada. No creemos que sea intercesora, pero sí la veneramos como sierva de Dios. Porque por algo el Señor la escogió. Por algo el Señor la eligió entre muchas mujeres. Dios estaba mirando a la distancia, como siempre hace con nosotros en su inmensa sabiduría y omnisciencia. Estaba mirando que María iba a ser, eso dice, hágase conmigo como quiera, dijo el Señor. La sierva del Señor soy. Jesús estaba mirando a la distancia cómo María iba a ser con Jesús. Todos los eventos, el Señor sabía que María le iba a enseñar la palabra. Porque mire qué tremendo. ¿Sabe cómo descubre esta verdad? Él estuvo sentado a los pies de María, su madre, escuchando la palabra. Él llegó a ser un rabino. Jesús era un rabino, en realidad un raboní. El raboní había 7 en Jerusalén, eran maestros de maestros. María formó maestro de maestros, hermanos, por favor. Con José formaron un maestro.
Por la gracia de Dios, obviamente, con la ayuda de Dios, formaron un maestro de maestros. ¿Sí? Y vemos nosotros en la palabra del Señor que Él creció a la medida que la palabra de Dios estaba establecida. Como les decía, ahora retomo el pensamiento. Es Jesús sentado a los pies de María, su mamá, ella enseñándole la palabra de Dios. ¿Usted piensa que leían un versículo y estaba pronto? No. Los chicos se tenían que aprender y entender por el memoria para presentarse luego en el templo a los 12 años. Si usted sigue la historia pasada varias décadas, hay una María sentada a los pies de Jesús. ¿Recuerdan? Jesús sentado a los pies de María, escuchando la palabra, pero ahora había una María a los pies de Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso? Transferencia de conocimiento. Yo lo observé allí en el hospital cuando estaban los estudiantes, cómo los médicos ya residentes, que ya son recibidos, ellos enseñan, en cambio entre los enfermeros no ocurre eso. Los enfermeros siempre todo lo contrario. En lo que a mí respecta, yo enseñaba en la medida de lo que sabía. Pero en el acto, yo miraba cómo ellos transmitían la transmisión de conocimiento. ¿Amén? ¿Sabe qué? Vemos que no solamente esto pasó con Jesús, esto también pasó con un hombre llamado Timoteo. Y ya vamos a leer unos versículos. Segunda de Timoteo, vamos a ir a segunda de Timoteo, los 2. Allí habla de dos personas muy importantes para Timoteo. ¿Alguien puede leer? Los dos. Sí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. A ver, Sí, léelo. Léelo porque lo voy a leer igual. Bien. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargará a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Transferencia de conocimiento. Pablo dijo, lo que has oído de mí. ¿Y de dónde lo escuchó Pablo? ¿De quién lo escuchó? ¿De quién? De Jesús. Entonces ese conocimiento se lo pasó a su hijo Timoteo. ¿Qué dice el verso? Lo que has oído de mí delante de testigos, enséñalo a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. ¿Es así que dice el texto? Que sean idóneos. Que sean idóneos de enseñarle a otros. Yo digo, hermano, aquí entre nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Allí en Corintios, ¿qué le dijo el Señor a ellos? Deberían ellos ser ya maestros y todavía necesitan tomar la vela. Transferencia de conocimiento. Aquellos doctores de la ley le estaban hablando a Jesús. Jesús recibía en la escuela. Jesús de su madre recibía esa educación de la palabra de cosas. Y después vemos a Jesús transfiriéndole el conocimiento a María, la hermana de Lázaro, mientras Marta estaba ocupada en muchas cosas. Y le empezó a decir, pero Señor, mira a mi hermana, pero vino esta media vaguita. No dice eso la Biblia. Me deja servir a mí sola. Ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Ponga su nombre ahí. Ay, Andrés. El afán trae consigo turbación. Pero María escuchó la mejor parte. Y cuando usted está en su casa y viene la voz de Dios a su corazón para que usted vaya a orar,
Para que usted vaya a buscar la palabra y tiene la olla sucia, deje la olla sucia y vaya a la presencia de Dios. Después venga y lave la olla sucia. No agarre como excusa el Señor para dejar la olla sucia. Pero muchas veces el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Ese soplido maravilloso nos habla a nuestra vida. Nos está anhelando celosamente que nosotros vayamos a la presencia de Dios y nosotros dejamos pasar. ¿Por qué? Porque hay muchas distorsiones. ¿Entienden? Pero tenemos que nosotros ser quienes hagamos una transferencia. ¿Ya está? Una transferencia del conocimiento de Dios hacia quienes están alrededor. Amén. Vamos a mirar 2 Timoteo 3:14. Ya vamos a llegar a lo que yo le dije de las personas importantes para Timoteo. 2 Timoteo 3:14. Esto sí. 14:15. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire esto, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Usted pensaba que había sido el apóstol Pablo que le había enseñado la salvación? Sí, le debe haber enseñado muchas cosas, pero dice, desde la niñez, alguien transfirió el conocimiento de Dios sobre la vida de Jesús. Dios mismo obrando a través de esos instrumentos, su mamá, la escuela, los doctores de la ley. Alguien transmitió el conocimiento de Dios sobre la vida de Timoteo. Dice que de la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y le voy a contar quiénes fueron. Dice, trayendo a la memoria, 2 Timoteo 1:5, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loía y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Qué precioso! ¿Cuántas veces habrá estado Timoteo sentada frente a su abuelita y su abuelita transmitiendo el conocimiento de Dios? Mire que las abuelas saben hacer su trabajo. Las abuelas tienen una manera de llegar que no tienen las madres. Como son consentidoras por lo general. ¿Cómo vino la transferencia a este varón? Que cuando Pablo llegó a un lugar donde vivía, dice que todos daban testimonio, y aún en otras ciudades daban testimonio de Timoteo. Entonces Pablo dijo, ¿este no quiere conmigo? Que yo hubiese dicho lo mismo. Qué bueno, ¿no? Cuando dice, dice el Señor, que venga conmigo. Mire, yo pasé muchos años engañado por el mismo enemigo, muchos años. Yo pensaba, si viene una cola así, una fila para registrarse como obrero, yo ni siquiera de esa cola estaría, porque a mí Dios no va a hacer nada conmigo. Pero igual, de todas maneras, me ocupé y Dios nos bendijo para que transfirieran sobre nosotros el conocimiento de Dios y a su vez buscar. Creo que nos ha faltado, nos falta muchísimo. El Señor me tuvo que convencer a mí que Él era el que desde mi juventud, desde que era jovencito, Él me había elegido. Y lo que estoy diciendo quizás tú lo tienes en tu mente. A mí Dios no me va a elegir. A mí Dios me va a desechar. Va a elegir un fulano,
va a elegir a Mengano, va a elegir a Sultano. Pero Dios no desestimó la oportunidad de decir, yo te elegí. Y nos lo dice muchas veces. Y nos lo repite muchas veces para que nosotros nos convenzamos. No es para que Dios se convenza, porque Dios ya está convencido. La primera vez que nos dijo, ya tiene su convicción. Señaló a Timoteo. Jesús, el Hijo de Dios, estuvo allí, creciendo en sabiduría y en gracia, delante de Dios y delante de nosotros. Por eso, queridas hermanas, queridos hermanos, démosle gloria a Él. Aleluya, Señor. Señor, queremos estar a tus pies. Dígale al Señor, yo quiero estar.